Bienvenidos sean todos al estudio de esta unidad número 3 de este curso Sociología Jurídica. Queremos agradecer a los que dirigen y programan este sistema virtual de enseñanza por medio del cual nosotros llegamos hasta el lugar donde tú te encuentras para poder compartir estos cursos y estos temas tan interesantes para la preparación de nuestra profesión, que va a ser la abogacía. El canal virtual Telesub llega hasta ustedes con todo el entusiasmo necesario para poder hacer de estas conferencias, de estas compartir de enseñanza, una forma de poder alcanzar mayores conocimientos cada día más. En esta oportunidad hemos preparado la unidad número 3 y dividiéndola en 4 temas. En la unidad número 3 vamos a tratar acerca de un elemento que es materia de estudio de sociología jurídica, que es el poder. El poder en sí mismo tiene pues dos elementos muy importantes que se relacionan con la legalidad y la legitimidad. Dentro de todos los fenómenos sociales que existen en la sociedad moderna y contemporánea, incluso en las sociedades antiguas, el poder siempre ha sido una manifestación clara y concreta acerca de la organización de la sociedad en los estados y a través de las formas de gobierno que cada sociedad ha ido adoptando o cada sociedad ha ido en el transcurso de la historia implementando para la búsqueda de la felicidad. En esta unidad vamos a estudiar acerca del poder y sus principales elementos. Bienvenidos, vamos entonces a empezar el tema número 1 de esta unidad número 3. Le hemos puesto por título, para empezar justamente las características y los elementos del poder, la legitimidad y la legalidad. Vamos entonces presentando la primera diapositiva. Universidad Privada Telesub, unidad 3, tema 1, la legitimidad y la legalidad. Cuando hablamos de legalidad, ya bueno, a estas alturas del curso, ya para nosotros no es muy extraño hablar de ese concepto. Hablar de legalidad es algo tan natural en los estudiantes de Derecho y también en los abogados, que muchas veces no nos detenemos a pensar en el concepto y en la profundidad del concepto legalidad. Pero en realidad, el tema de legalidad es bien amplio. Cuando hablamos de lo legal o lo que es ilegal, estamos hablando de todo lo que se relaciona con una ley, es decir, con una norma jurídica. Les explicaba en las unidades anteriores que la ley es la norma jurídica que dicta un órgano del Estado y lo hace dentro de sus atribuciones. Esta ley tiene que ser debidamente escrita, debidamente promulgada y debidamente ordenada o codificada. Son las características de las leyes positivas. No nos referimos aquí a leyes morales, a leyes religiosas o a leyes consuetudinarias de la costumbre o de la tradición. Nos estamos refiriendo a leyes positivas, es decir, a leyes escritas. Desde esta perspectiva entonces, cuando hablamos de lo legal o lo ilegal, estamos en realidad hablando de que está contra la ley, está contra la norma positiva, claro está todos los actos o hechos que hagamos que sea ilegal, será que está contra la ley. Y aquel que sea legal, será que está a favor o conforme a la ley. Así que el concepto de legalidad es muy sencillo de entender para los estudiantes de Derecho y para aquellos que ejercen la abogacía. Pero cuando hablamos de legitimidad, ya la cosa varía un poco. Porque en realidad la legitimidad no está tan vinculada a la ley. Puede ocurrir que hayan cosas que estén en la ley, pero que tú no estés de acuerdo por un tema de conciencia, por un tema de moral o por un simple tema de diferente opinión. Así, por supuesto, en épocas muy antiguas, se aceptaba, por ejemplo, de que en nuestro país no existieran varias confesiones religiosas, solamente se reconocía como una confesión o religiosa oficial del Estado a una iglesia tradicional muy importante, que era la Iglesia Católica. Bien, en aquel tiempo no se permitía otras confesiones religiosas y cualquier persona que ejercía, pues, otro tipo de confesión, pues era detenida. La ley ordenaba que fuera así. Ahora, usted podrá decirme, pero eso es ilícito, ¿cómo se hacía eso? Entonces usted puede tener una diferencia de opinión. Y eso es verdad, eso es aceptable. Se puede tener una diferencia de opinión, pero la ley decía eso. Y así, no solamente en estos casos, sino en muchos otros, nosotros podemos recordar y reflexionar cómo en épocas pasadas se castigaban ciertos delitos o ciertas conductas, hablando de delitos, ciertas conductas como si fueran delitos, y hoy en día pues ya no lo son. ¿Qué ocurrió? ¿Dejaron de ser malos? ¿Dejaron de ser socialmente reprochables? No.
Lo que ocurre simplemente es que la ley cambia. Y como la ley cambia, muchos hechos, muchas conductas llegarán a ser ilícitas, pero no ilegales. ¿Y qué cosa es la licitud, lo lícito, lo ilícito y la ilicitud? ¿Cómo podemos entenderlo? Es que eso tenemos que entenderlo en relación a los valores y en relación a los principios, en relación a lo correcto y a lo incorrecto. Y cuando hablamos de esto, entonces ya la cosa pues se complica un poco, verá usted. ¿Y por qué? Pues se complica un poco porque ya no estamos hablando de ley. Es bien fácil, si la ley dice no robar, robar es ilegal. Si la ley dice no matar, ¿no? Entonces matar es ilegal. Si la ley dice que hay que ir al servicio militar obligatorio, si lo hubiera, por hoy día ya no lo hay, entonces, y no vamos, entonces nuestra conducta es ilegal. Lo dice la ley. Y si no lo hacemos, es ilegal. En cambio, cuando hablamos de lo lícito y de lo ilícito, estamos hablando de valores. Estamos hablando de una moral media. Estamos hablando de ciertas perspectivas y cosmovisiones que tú y yo podamos tener de un mismo tema y en el cual de repente no estamos de acuerdo. Y entonces lo que es lícito para mí es ilícito para ti. De repente el que yo conviva con una mujer sin casarme, para la ley es legal, porque la ley peruana reconoce la convivencia como forma de crear un hogar. Pero de repente para usted no lo sea. En otras palabras, sea ilícito moralmente hablando, sea ilícito religiosamente hablando, sea ilícito tradicional y costumbristamente hablando. Pero la ley me permite convivir. ¿Me se da cuenta? Entonces, podríamos decir que muchas veces lo legal no necesariamente es lícito. Y concluir que lo ilegal no necesariamente es ilícito. Eso va a depender del grado de moral media o los valores que nosotros como sociedad manejemos. Y acá ya tenemos un gran problema, porque una sociedad de hecho maneja diferentes valores y maneja diferentes tradiciones. En el Perú, por ejemplo, se sabe que hay una costumbre muy arraigada en algunos pueblos andinos del Alto Perú, en el que se permite lo que se llama el servinacuy, es decir, la costumbre que tienen algunas poblaciones de poder convivir con una señorita o con un joven, porque el caso es de ambos, y luego pues decir que ya no queremos porque no nos hemos llevado bien. En la época del incanato y muy entrada a la República, esta costumbre todavía existía. Hay sociólogos y antropólogos que han indicado que efectivamente esa costumbre aún existe en muchos de los pueblos del interior. Por eso será que algunos se resisten en casarse, porque están arraigados todavía esas tradiciones. También existe, por ejemplo, en muchos países, en muchos pueblos del interior, la costumbre de casarse a muy temprana edad. Jovencitos en edad de adolescencia, entre la adolescencia y la juventud, contraen matrimonio. Y muchos de ellos pues son menores de edad según la ley. Tienen 16 o 17 años y según la ley no debieran contraer matrimonio. Cuando repasamos los temas de derecho civil acerca de esto del matrimonio en menores de edad, entendemos que los menores de edad no pueden asumir obligaciones, mucho menos contraer un matrimonio donde se va a formar una familia y en la que se espera que aquellos contrayentes tengan total madurez respecto a las obligaciones que van a iniciar. Sin embargo, como les decía, hay muchos pueblos en la selva y en la selva central que tienen esta costumbre y está tan arraigada en ellos que es parte de su tradición y su realidad. Nosotros podríamos llegar a esos lugares y decir, ¿qué ilegal es esto? ¿Qué ilícito es esto? ¿No? Sin embargo, para ellos no lo es. Para ellos es algo normal, algo natural. Esto, por supuesto, genera muchos problemas de normatividad y legislación. Y le genera muchos problemas porque tenemos que legislar no solamente para los que viven en Lima o los que viven en Arequipa o en Trujillo, sino que cuando nosotros legislamos para todo el Perú, para toda una nación, donde hay diferentes realidades sociológicas y donde hay diferentes escalas de valores, diferentes tradiciones y diferentes costumbres. Ya lo decía el gran José María Arguedas, que el Perú es el país de todas las sangres. Y lo decía pues Ricardo Palma en Tradiciones Peruanas, que el que no tiene de Inga, pues tiene de Mandinga. Esta heterogeneidad